Nunca pensé que me encontraría así, metida en un vestido de novia que presiona incómodamente mi barriga hinchada. Los gemelos que crecen dentro de mí hacen que cada respiración se sienta como una tarea. Con un corsé apretado que empuja contra mis costillas, estoy sentada en la mesa principal observando cómo se desarrolla la celebración. Sin embargo, siento que apenas soy parte de mi propia boda. Los invitados están bailando y riendo, llenando la habitación con sus risas y alegría, pero me siento tan distante de todo. Mi nuevo esposo, Austin, está sentado cerca, sonriendo a Caleb mientras la noche avanza. Su madre, Clara, está en otra mesa riendo y charlando con las mujeres adineradas de su círculo. Su risa fuerte y penetrante me raspa los nervios. Mis piernas duelen, mi espalda está adolorida y los bebés no dejan de moverse. Se siente tan absurdo estar aquí, como una espectadora en mi propia vida. Austin y yo habíamos suplicado a su familia que nos dejaran casarnos antes de que empezara a notarse mi embarazo. Pero Clara siempre encontraba una razón para retrasar las cosas. Ahora estoy aquí, visiblemente embarazada para que todos lo vean. Abrumada, decido excusarme para ir al baño, algo que tengo que hacer con demasiada frecuencia durante este complicado embarazo. Mientras camino hacia la salida del salón, sosteniendo la larga cola de mi vestido, escucho la voz de Clara. Nicole, no sé cómo se supone que debo manejar esta situación, dice a una de sus elegantes amigas. Mi corazón se hunde mientras continúa. Mi Austin ha perdido la cabeza trayendo a casa a esta chica de un orfanato y dejándola embarazada de gemelos. Casi me desmayé cuando me di cuenta de que tendríamos que llevar a cabo esta boda. Esto es una carga tan pesada para mí. Ni siquiera sabemos si los bebés son suyos. Es lo suficientemente astuta como para infiltrarse en un hogar en la ciudad. Y Austin, bendito sea, es tan ingenuo, diciendo que la ama. Siempre soñé que se casaría con Shirley, la encantadora hija del arquitecto, no con alguna, bueno, ya entiendes. Cada palabra se siente como una punzada afilada en mi corazón. Aclaro la garganta lo suficientemente alto para que Clara me escuche. Ella se sobresalta, girándose hacia mí con una sonrisa falsa y melosa. Oh, Evelyn, querida, ¿te sientes bien? Te ves pálida, dice con una voz cantarina. Deberías dejar que el conductor te llevará a casa. Necesitas descansar. No te preocupes. Podemos terminar la fiesta sin ti. Sintiendo dolor y humillación, empiezo a preguntarme cómo terminé en esta situación, casada con un hombre cuya madre me desprecia abiertamente. ¿Es esta realmente la vida que quiero para mí y para mis hijos? De repente, siento la vacuidad dentro de mí más agudamente que nunca. Crecí sin padres y, aunque generalmente me las arreglo bien, en este momento desearía profundamente tener una figura materna en la que apoyarme. Recuerdo a las amables enfermeras del orfanato y cómo su presencia era reconfortante. Desearía que alguna de ellas estuviera aquí, ofreciéndome una mano que sostener o algún consejo. Sonrío con un gesto tranquilizador, pero sé que es mejor no aferrarme a esos deseos. He sobrevivido por mi cuenta antes, y puedo hacerlo de nuevo si es necesario. Esta vez, no solo por mí, sino por mis bebés. Puede que no tengan abuelos ni un padre que se preocupe por ellos plenamente, pero tendrán a su madre, y me aseguraré de ser suficiente para ellos. Enderezando mis hombros, siento que una fuerza se eleva dentro de mí. Es hora de que sea la madre que nunca tuve. Esa noche, tendida en la cama, las lágrimas empapan mi almohada. No puedo creer que mi día de boda se haya convertido en una pesadilla. La imagen de la sonrisa falsa de Clara y su tono excesivamente dulce me revuelven el estómago. Dejé mi propia recepción de bodas rodeada de personas que me miraban con desdén. Su juicio pesaba sobre mí tan pesadamente como el perfume que llevaban. Esperaba que Austin notara mi ausencia, que me siguiera preocupado y amoroso. Pero aquí estoy, sola, mientras la celebración continúa sin la novia. Horas más tarde, la puerta principal se abre y escucho a Austin tambalearse. A la luz del amanecer, el olor a alcohol y perfume caro lo envuelve.
Ni siquiera llega a la cama, simplemente se desploma en el suelo, aún vestido con su traje de boda, mientras sus ronquidos llenan la habitación. Siento una ola de náuseas que no tiene nada que ver con mi embarazo. Esto no es el matrimonio con el que soñé. Ni siquiera se acerca. Pienso. Regresando a cómo se veía nuestro amor al principio, ahora parece un recuerdo distante, un cuento de hadas que se ha vuelto amargo. Recuerdo fragmentos de mi vida antes del orfanato, la tenue memoria de una voz de mujer diciéndome que no llorara, diciendo que viviría en otro lugar. Tenía 4 años cuando llegué al orfanato. No le conté mucho a Kale, insegura de quién era o de dónde venía. Mi infancia allí fue tranquila, ni maravillosa ni horrible, solo rutina. Despertar, ir a clase, ir a la cama. Era todo lo que sabía. A los profesores les gustaba porque era callada y buena en la escuela. Después de graduarme, me ayudaron a conseguir un pequeño y destartalado apartamento. No me importaba. Para mí, era mi pequeño refugio. Tenía sueños de convertirme en doctora, de ayudar a otros, y comencé la escuela de medicina. Allí fue donde conocí a Austin. Era tan diferente a cualquier persona que había conocido, encantador, lleno de vida, y venía de un mundo que apenas podía imaginar. Cuando me propuso matrimonio, sentí que estaba viviendo un sueño. Ahora, acostada aquí, escuchando sus ronquidos ebrio en nuestra noche de bodas, me pregunto si he cometido un terrible error. Pienso en todas las mujeres que vi durante mis rotaciones médicas, mujeres heridas y destrozadas por hombres que prometen amarlas. ¿Es eso lo que me depara el futuro? No. Me digo firmemente que no permitiré que eso suceda. He sobrevivido sola antes y puedo hacerlo de nuevo, si es necesario. Mis bebés merecen algo mejor, y yo también. Mientras los primeros rayos de luz de la mañana se filtran por la ventana, hago una promesa silenciosa para mí misma. Terminaré mi carrera, me convertiré en doctora y crearé una vida en la que sea respetada y valorada. Si Austin quiere ser parte de esa vida, tendrá que ganárselo. Tendrá que demostrar que es digno de esta familia. Y si no puede, sé que he enfrentado desafíos más difíciles antes. Colocando mi mano sobre mi barriga hinchada, siento a los gemelos moverse adentro. Estaré bien, susurro. Y por primera vez, realmente lo creo. Nunca pensé que mi vida terminaría aquí. Estoy trabajando a tiempo parcial en una farmacia, apenas llegando a fin de mes, muy lejos de mis sueños anteriores. En aquel entonces, la vida era más simple. Era conocida por mi dulce sonrisa y mis rizos rebosantes que parecían captar la atención de todos los chicos. Pero no tenía prisa por enamorarme. Crecer en el orfanato me había mostrado los peligros del amor tomado a la ligera. Había visto demasiado. Muchas chicas terminan con el corazón roto, arrastradas hacia malas decisiones que involucran drogas, alcohol o relaciones poco saludables. Así que hice una promesa a mí misma, primero la carrera, después el matrimonio. Pero el corazón no siempre sigue planes lógicos. Era simplemente otro día en el hospital asistiendo a un paciente después de la cirugía cuando lo noté por primera vez. Austin captó mi atención de inmediato. Un joven con ojos oscuros y profundos tan cautivadores como la medianoche. Era cortés y encantador, y su sonrisa rápida hacía que mis mejillas se sonrojaran. Todo comenzó tan sencillamente con una amistad, un guiño aquí, un cumplido allá. Antes de darme cuenta, la amistad se transformó en amor. Austin venía de un mundo que apenas podía imaginar. Su familia era adinerada. Su madre, Clara, era una empresaria de alta sociedad, y su padre ocupaba un puesto destacado en la administración de la ciudad. Al principio, me sentía fuera de lugar en su mundo, pero fui honesta sobre mi origen como huérfana y mi falta de riqueza familiar. Austin, bendito sea, respetaba mi resiliencia e independencia. A menudo me decía cuánto admiraba mi determinación, lo increíble que pensaba que era por salir adelante sola para estudiar y trabajar.
Una vez me confesó que a veces se sentía asfixiado por el constante apoyo de sus padres, mientras que yo había enfrentado los desafíos de la vida sola. ¿Crees que la independencia es fácil?, le dije una vez. Es aterrador cuando no tienes a nadie en quien apoyarte. Nuestra relación floreció, y antes de darme cuenta, todas mis viejas reglas sobre el amor y la carrera se desvanecieron. Austin era gentil, cariñoso y prometió que siempre estaríamos juntos. Le creí de todo corazón, convencida de que había encontrado mi final feliz, como las historias románticas que había leído en secreto en el orfanato. Pero entonces todo cambió. Unos meses después de comenzar nuestra relación, empecé a sentirme diferente. Siempre cansada, propensa a lágrimas repentinas, mi cuerpo actuando de manera impredecible. Mis periodos se volvieron irregulares y, eventualmente, hice una prueba de embarazo. Cuando aparecieron esas 3 líneas, mi corazón se hundió. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Apenas estábamos comenzando nuestro viaje y ahora había un bebé en camino. Los planes, que antes giraban en torno a playas y aventuras, ahora se enfrentaban a la realidad de cunas y pañales. Aún estaba en la escuela, todavía construyendo mi futuro. ¿Cómo se supone que íbamos a criar a un niño cuando apenas sabíamos lo que queríamos para nosotros mismos? Guardé la noticia para mí durante un tiempo, aterrorizada de cómo decírselo a Austin. Cada día, mi ansiedad crecía hasta que me di cuenta de que no podía ocultarlo más. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a él, intentando calmar mi voz. Cariño, necesito ir al doctor mañana. ¿Vendrías conmigo? Realmente necesito tu apoyo. Austin me miró con preocupación inmediata y aceptó sin dudar, preguntando si estaba bien. Le di una respuesta vaga, diciendo que pronto sabríamos más. Al día siguiente, mis nervios estaban a flor de piel mientras entrábamos en la sala de ecografías. Mis palmas estaban sudorosas y mi estómago en un nudo. La noticia fue aún más sorprendente de lo que había anticipado. No solo estaba embarazada, estaba esperando gemelos. Las alegres felicitaciones del médico contrastaban fuertemente con la expresión atónita de Austin durante el trayecto a casa. Austin no podía dejar de caminar de un lado a otro en el pequeño apartamento, sus palabras salían más rápido de lo que podía procesar. ¿Cómo pudo pasar esto?, exigió, su rostro tenso. Voy a ser doctor. Debería haber sido más inteligente al respecto. ¿Cómo se lo voy a decir a mis padres? Sus palabras me golpearon con fuerza, como piedras. Cada una de ellas me hacía sentir más pequeña. Seguía señalando que su diminuto apartamento ni siquiera era lo suficientemente grande para nosotros dos, y mucho menos para gemelos. Me recordó que su padre le había prometido un apartamento de lujo como regalo de bodas. Pero ahora, ¿quién sabía cómo reaccionarían sus padres? Me sentí abrumada, las lágrimas corrían por mi rostro mientras le decía que estaba tan despreparada como él. Éramos jóvenes, todavía estudiantes, y ahora íbamos a ser padres. Padre. Estaba asustada, pero el tono de su voz dolía. Finalmente, exploté. No actúes como si esto fuera mi culpa, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Tú estuviste allí también. No hice estos bebés sola. Mi voz se quebró, pero mantuve mi posición, finalmente expresando mi mayor temor. ¿Vas a dejarme ahora? Mientras esperaba su respuesta, sentí que el peso de mi futuro entero pendía en el aire. ¿Estaría él a mi lado o tendría que enfrentar esto sola, tal como siempre había temido? Su abrazo debería haberme reconfortado, pero sus palabras cayeron planas. Murmuró una disculpa, diciendo que los bebés también eran su responsabilidad y que teníamos que informar a sus padres y planear una boda. Prometió que lo resolveríamos, aunque era evidente que no sabía cómo. Cuando finalmente nos reunimos con sus padres, su reacción fue fría y distante. Austin intentó explicar, confesando suavemente que estábamos enamorados y esperando gemelos. Les rogó que comprendieran, con la esperanza de que ofrecieran algún tipo de apoyo. Sin embargo,
Clara no estaba nada emocionada. Su mirada helada y sus palabras decepcionadas dejaron claro que para ella, yo solo era una adición no deseada a su familia, una pobre chica de un orfanato que había logrado enredar a su hijo. Ahora, mientras yacía aquí, me doy cuenta de que mi vida está en una encrucijada. Tengo decisiones que tomar y una fuerza que no sabía que necesitaría. Estoy decidida a terminar mi carrera, convertirme en doctora y crear una vida en la que sea valorada y respetada. Ya sea que Austin permanezca a mi lado o no, seguiré avanzando. Se lo debo a mí misma y a mis bebés para ser la madre fuerte y confiable que necesitarán. Cuando Austin y yo compartimos la noticia con sus padres, observé cómo Clara se agarró el pecho como si hubiera sido golpeada, su rostro retorcido por el shock. La reacción de su padre fue más silenciosa, pero su ceño desaprobador dejó en claro su decepción. Lo que siguió fue un largo y agotador interrogatorio, como si estuvieran diseccionando cada aspecto de mi vida. Con cada pregunta, podía sentir su desprecio hacia mí. No solo estaba embarazada de gemelos, sino que también era una huérfana sin familia ni riqueza en su mundo, estaba lejos de ser la pareja perfecta para su único hijo. Una mezcla de gratitud y tensión. Aunque habían decidido que Austin y yo nos mudaríamos a su mansión y que mi pequeño apartamento sería alquilado, aún sentía que mi vida había dado un giro drástico. Agradecía que me permitieran terminar mis estudios, aunque eran firmes al decir que ya no podría trabajar en la tienda. Con mi barriga creciendo como una sandía, tomé mis exámenes finales, decidida a completar mi educación. Creciendo, siempre había imaginado mi boda como un día mágico. Me imaginaba bailando con el hombre que amaba, probándome hermosos vestidos, eligiendo velos y flores, una celebración de amor y compromiso. Pero Clara, la madre de Austin, tenía otros planes. Retrasó la boda en varias ocasiones, cada vez con una nueva excusa. Primero, decía que no se sentía bien. Luego era por su presión arterial, seguido de conflictos laborales o que el momento no era apropiado. Comencé a sospechar que sus retrasos eran intencionales, como si quisiera que caminara hacia el altar visiblemente embarazada y lejos de ser hermosa. Era un espectáculo de mí frente a sus invitados de alta sociedad. Clara era una mujer formidable, una fuerza tanto en su familia como en su negocio. Nadie se atrevía a cuestionarla. La amabilidad era algo que parecía carecer por completo. Cada noche, mientras yacía en la cama, con las manos descansando sobre mi creciente vientre, me preguntaba qué tipo de familia había elegido al casarme. ¿Era esta la vida que quería para mis hijos? Pero entonces sentía una pequeña patada que me recordaba que esas vidas necesitaban que yo fuera fuerte. No había elegido este camino exacto, pero estaba decidida a afrontarlo por ellos y por mí misma. La vida en la mansión de Clara era un constante vaivén de normas y expectativas. Cada día se sentía como una actuación, donde mis movimientos eran observados y juzgados. Clara tenía una forma de hacer que cada acción, desde la decoración de la casa hasta cómo me vestía, pareciera un reflejo de su estatus. Me sentía atrapada en un mundo que no era mío, pero sabía que, en el fondo, había una luz que brillaba dentro de mí, mis bebés. Tenía que ser fuerte por ellos, incluso si eso significaba enfrentar a la formidable Clara y demostrar que podía ser parte de esta familia sin perderme a mí misma en el proceso. La tensión en la habitación era palpable. Clara lucía una sonrisa pulida siempre que había otros presentes, pero su verdadera naturaleza emergía cada vez que apartaba a Austin para llevarlo al estudio después de que regresaba del trabajo. «Querido», diría con una voz empapada de una dulzura falsa. «No vas a creer lo que hizo tu prometida hoy. Arruinó su camisa de seda, la lavó mal y actúa como si fuera la dueña de la casa. ¿Estás seguro de que ella es la indicada para ti? Solo la conoces desde hace poco y ya está esperando gemelos. ¿Estás seguro de que son tuyos? Después de todo, nunca hemos tenido gemelos en la familia. Es genético, ya sabes». Sus palabras eran como puñaladas en mi corazón. Clara continuaba diciendo: «¿Por qué cargar con esto? Ella es solo una chica ordinaria, ni siquiera tiene un título, y no ha terminado la escuela.
¿Puedes imaginar 3 bebés llorando todo el tiempo? Eso volvería loco a cualquiera. Eres joven, Austin, con toda tu vida por delante. ¿Realmente estás listo para sacrificarlo todo por esta chica? Austin, claramente dividido, intentaba defenderme, diciéndole que me amaba y recordándole que sería cruel abandonar a su prometida embarazada. Admitía que estaba nervioso por la paternidad y que tenía dudas sobre los cambios que se avecinaban, pero sentía que debía asumir la responsabilidad. La sonrisa azucarada de Clara solo se volvía más exagerada. Por supuesto, cariño. No tenemos que cometer un error. Evelyn, simplemente bótala, decía Clara con una frialdad que me helaba la sangre. Después de estas conversaciones, Austin emergía del estudio tenso y frustrado. Era claro que no estaba entusiasmado con la idea de convertirse en padre tan pronto, sintiendo que su vida y libertad se le escapaban de las manos. Incluso la boda se sentía como un ritual vacío y obligatorio en lugar de una celebración jubilosa. Recuerdo estar ahí, viendo a Austin murmurar sus votos, sus manos temblando mientras deslizaba el anillo en mi dedo. El momento con el que había soñado desde niña se sentía vacío, como una obra mal escenificada. Después de la ceremonia, él desapareció en la celebración mientras yo me escabullía silenciosamente, demasiado cansada y con el corazón roto para pretender. ¿Dónde estaba el hombre que alguna vez me prometió una vida llena de amor y calidez? Parecía que nuestro embarazo no planeado había despojado cada rayo de afecto entre nosotros. Las semanas pasaron y no se mencionó la luna de miel. Los padres de Austin controlaban cada regalo de boda, cada centavo, dinero que ni siquiera había visto. Comenzamos a discutir por las cosas más pequeñas. Él se molestaba por mi inquietud en las noches, incluso se quejaba de que mi giro y vuelta lo mantenían despierto. Antes de darme cuenta, se había mudado a otra habitación, cada paso desgarrando un poco más mi corazón. Las noches eran las más difíciles. Lo extrañaba, ansiaba incluso un pequeño signo de amor o consuelo, especialmente cuando el miedo se apoderaba de mí. Cuando los pensamientos sobre el parto me abrumaban, me preocupaba por la posibilidad de necesitar una cesárea, por algo que pudiera salir mal con los bebés. Aquí estaba yo, todavía estudiante, a punto de convertirme en madre de gemelos, y me sentía completamente sola. Cuando Austin finalmente le contó a sus padres sobre el embarazo, fue como si un escalofrío hubiera descendido sobre la casa. Clara intentó ocultar su decepción, pero su desaprobación era clara en sus ojos. Austin había insistido en que nos casáramos para hacer las cosas bien, para darle a nuestros hijos una familia adecuada. Pero incluso después de intercambiar los votos, no me sentía más cerca de él, ni más segura. Nuestro matrimonio rápidamente comenzó a sentirse como un arreglo de conveniencia en lugar de la asociación amorosa que había imaginado. Clara observaba cada uno de mis movimientos, escrutándome como si estuviera esperando que cometiera un error. Desprotegida. Austin hizo un gesto de frustración, como si mis preocupaciones fueran exageradas. Evelyn, es solo un viaje de negocios. No es para siempre, dijo, pero su tono carecía de la calidez que alguna vez me había reconfortado. Sentí que el vacío entre nosotros se volvía más grande. No solo era su ausencia física lo que me aterraba, sino la idea de enfrentar todo esto sola, con su familia viéndome como una intrusa. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras suplicaba que reconsiderara. ¿Cómo puedes dejarme ahora, especialmente cuando ya me siento tan poco bienvenida en tu casa? Tu madre me ve como una carga y tu padre apenas me reconoce. ¿Qué pasará si los bebés llegan antes? He leído que es común con gemelos. ¿Qué se supone que debo hacer si estoy sola? La frustración en su rostro se volvió más evidente, y podía ver que se sentía atrapado entre dos mundos. No quiero dejarte, pero tengo responsabilidades que cumplir, respondió, su voz temblando un poco. Prometo que estaré en contacto. Te llamaré tan a menudo como pueda. ¿Y qué hay de los bebés? Pregunté, sintiéndome cada vez más desesperada. Necesito que estés aquí, que me apoyes. Esto no es solo una etapa, es un momento crucial.
Austin se quedó en silencio, y esa falta de respuesta me hizo sentir aún más vulnerable. Su promesa de estar en contacto no era suficiente. No necesitaba palabras vacías, necesitaba su apoyo, su presencia. A medida que la realidad de su partida se asentaba, sentí que el mundo que había imaginado para nosotros se desmoronaba. Esa visión de un hogar cálido y amoroso se desvanecía, dejando en su lugar un futuro incierto y aterrador. Por favor, no te vayas, dije, mi voz quebrándose. No puedo hacerlo sin ti. Pero su decisión ya estaba tomada. Con un suspiro resignado, Austin dio un paso atrás, y aunque su mirada era comprensiva, no había nada que pudiera hacer para cambiar su mente. La tristeza se apoderó de mí, sintiendo como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. Cuando finalmente se marchó, me quedé de pie en la puerta, sintiendo una mezcla de miedo y soledad. Las palabras de Clara resonaban en mi mente, y el sentimiento de desamparo se hacía cada vez más profundo. ¿Qué haría ahora, sola y sin el apoyo de la persona en quien había confiado? Sabía que tenía que ser fuerte, no solo por mí, sino por los pequeños que llevaban vida dentro de mí. Era hora de prepararme para enfrentar esta nueva realidad. A pesar de la incertidumbre, me prometí a mí misma que no dejaría que la soledad me definiera. Tenía que hacer esto, no solo para mis bebés, sino para demostrarme que era capaz de enfrentar cualquier desafío que se me presentara. Asustada. Pero él solo parece irritado, desestimando mis preocupaciones como algo tonto. Me dice que deje de leer esos libros y me recuerda que todavía me queda un mes. No estás sola, dice sin emociones. Mis padres te llevarán al hospital si pasa algo. Asegura que está haciendo esto por nosotros, para ganar dinero para la familia, pero su tono es el de alguien que está molesto y centrado en sí mismo. Dice que necesita concentrarse en su carrera ahora para asegurar nuestro futuro. Pero mientras escucho, una fría realización se apodera de mí. Este no es el hombre que pensé que conocía, y esta no es la vida que había imaginado para mí ni para mis hijos. Coloco mi mano sobre mi vientre, sintiendo a los gemelos moverse, y hago una promesa silenciosa. Puede que me sienta sola en este matrimonio, pero no estaré sola en la maternidad. Estos bebés son mi familia ahora, y haré lo que sea necesario para darles el amor y la seguridad que merecen. Acostada en esta fría cama del hospital, nunca me he sentido tan completamente sola en mi vida. El dolor en mi abdomen ha disminuido un poco, pero el dolor en mi corazón se siente interminable, como si intentara tragármelo por completo. Solo unas semanas atrás, vivía en la mansión de mi suegra, un lugar que se sentía más como una lujosa prisión que como un hogar. Cada parte de mi día estaba controlada. Mis necesidades y opiniones eran desestimadas como si fuera invisible para ellos. No puedo olvidar esa noche. El dolor me golpeó de repente, como un tren que comprimía mi vientre con contracciones que me dejaban sin aliento. Desesperada, tambaleé hacia la habitación de Clara, apenas pudiendo pedir ayuda. Ella se veía molesta, como si estuviera causando problemas a propósito. Me acusó de exagerar, diciendo, deja de gritar como una niña, sé una mujer de verdad. Sus palabras dolían más que el dolor físico que estaba sintiendo. Finalmente, llamó a una ambulancia. Pero la frialdad en su voz me hizo sentir tan pequeña y sola. Ahora, aquí estoy en el hospital, conectada a iVersus, luchando cada hora para mantener a mi bebé a salvo. Los doctores dicen que debo quedarme aquí hasta el nacimiento para evitar más complicaciones. Me siento desesperada tratando de comunicarme con Austin, esperando que regrese para apoyarme. Pero su teléfono siempre está apagado y Clara se niega a responder mis llamadas. Un pensamiento terrible se desliza en mi mente. ¿Lo planearon? ¿Realmente me dejaron aquí para arreglármela sola? No tengo a nadie que me traiga lo esencial. Afortunadamente, ahorré un poco de dinero de la renta de mi apartamento, pero apenas es suficiente para una semana o dos, y mucho menos para algo extra. Si necesito más cuidados, mientras yago aquí escuchando el pitido de los monitores, no puedo evitar pensar en las chicas que conocía en el orfanato.
Muchas de ellas terminaron en situaciones como esta, solas, asustadas, sin nadie que las ayudara. Siempre pensé que sería diferente, que encontraría el amor y construiría una familia propia. Sin embargo, aquí estoy, casada pero sintiéndome más sola que nunca. Pero cuando siento un suave aleteo en mi vientre, un recordatorio de las pequeñas vidas que crecen dentro de mí, reúno mi fuerza. Estos bebés son mi familia ahora, y seré la madre que merecen. Aunque tenga que hacerlo sola, no dejaré que sientan la soledad. Crecí con ella. Puede que esta no sea la vida que imaginé, pero es mía y me niego a que me quiebre. Los días pasan en una niebla de soledad silenciosa. Sin visitas, sin llamadas, solo un silencio interminable. Las paredes de mi habitación del hospital parecen cerrarse sobre mí, presionándome hasta que un pensamiento terrible comienza a enraizarse. ¿Podría ser que Austin realmente me ha abandonado? ¿Ha cambiado su número, cortando todo contacto? Parece imposible, pero aquí estoy, sola e incapaz de localizarlo. Entierro mi rostro en la almohada. Mis lágrimas atraviesan la fina tela. Mis nervios están desgastados y la esperanza parece escabullirse. Algunas de las otras pacientes, almas amables, intentan levantar mi ánimo. Me ofrecen pequeños regalos como frutas compartidas y sonrisas cálidas. Y luego está Ruby, una asistente de enfermería con un corazón de oro. Ella parece entender. Mi soledad me abruma, y Ruby intenta consolarme. Trae comidas caseras que saben a gloria en comparación con la insípida comida del hospital. Sus pequeños actos de bondad me mantienen en pie. Pero incluso su calidez no puede llenar el vacío en mi corazón. Estoy a punto de dar a luz y mi esposo no está por ninguna parte. Un día, en un acto de pura desesperación, me abro a Ruby. Le hablo sobre Austin, sobre mis miedos, sobre cómo estoy aterrorizada de que le haya pasado algo terrible. ¿Por qué ha desaparecido? Susurro, apenas capaz de pronunciar las palabras. Estamos casados, ¿verdad? No me dejaría aquí para siempre, ¿verdad? Las palabras saben amargas mientras expongo mis temores más profundos. ¿Y si realmente me ha abandonado? Viendo mi angustia, Ruby accede a ayudarme. Le entrego una nota, suplicándole que la entregue a su dirección. Por favor, digo, casi suplicando. Solo necesito saber. Creo que perderé la cabeza si no obtengo respuestas. Ruby promete entregar la nota después de su próximo turno, y me aferro a esa promesa, desgarrada entre la esperanza y el miedo. Cuando Ruby regresa al día siguiente, su rostro está pálido y sus noticias caen sobre mi corazón como un golpe. Me dice que vio a Austin vivo y bien, saliendo de la mansión con otra mujer. Se acercó a él, ofreciéndole mi nota, pero él la miró con confusión, luego miró a la mujer a su lado, una mujer con un vestido azul que parecía de una película de verano. Creo que tienes la dirección equivocada, le dijo a Ruby, desestimándola. No conozco a nadie llamado Evelyn. Ni siquiera leyó la nota. Las palabras me atraviesan como fragmentos de hielo. Austin no solo me ha dejado, me ha borrado. Se ha ido de mi vida, pretendiendo que no existo. Mientras me recuesto en mi cama del hospital, las lágrimas corren por mi rostro y me doy cuenta de que realmente estoy sola en esto. No tengo a nadie más que a mí misma. Pero también tengo estas preciosas vidas dentro de mí. Y por ellas, seré fuerte. Simplemente la rasgó y la tiró, me dijo Ruby, su voz suave, pero sus palabras como cuchillos cortando mi corazón. Te ha abandonado, agregó Ruby suavemente, aunque la realidad se sentía más dura que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. A medida que sus palabras se asentaban en mí, era como si un globo de dolor estallara dentro de mí. Las lágrimas fluyeron por mi rostro incontrolablemente. Y de repente, sentí un torrente de agua entre mis piernas. Los ojos de Ruby se agrandaron. «Se te ha roto la fuente», gritó, apresurándose a llamar al doctor. «Espera, volveré enseguida», me aseguró. En ese momento, cuando la primera contracción me golpeó,
me di cuenta de que esto era real. Estaba a punto de convertirme en madre. Sola, con el corazón roto, pero decidida a que mis bebés fueran lo más importante ahora. En ese instante, prometí que les daría todo el amor y la seguridad que su padre se había negado a darnos. Este no era el comienzo que había soñado, pero era nuestro, y estaba lista para enfrentar lo que viniera por el bien de mis hijos. Nunca imaginé que me encontraría aquí, sosteniendo a mis recién nacidos gemelos, sintiendo un torbellino de emociones. Un amor abrumador por estas preciosas vidas se mezclaba con la profunda herida del abandono. El parto, afortunadamente, transcurrió sin contratiempos y no necesité una cesárea. Pero al mirar a mis hermosos bebés, la realidad me golpeó con fuerza. No podía sostener a ambos al mismo tiempo, y mi voz se quebró mientras susurraba. No tengo ni un cochecito. Las lágrimas rodaron por mis mejillas al sentir el peso de mi situación presionando sobre mí. Ruby, mi ángel en este momento oscuro, se sentó a mi lado, tratando de consolarme. Me aseguró que todo estaría bien e incluso mencionó a su hermano, Nathan, que podría traer flores y globos para celebrar. No está sola, dijo, y esas palabras se sintieron como un salvavidas. Me contó sobre Nathan, un alma bondadosa que una vez había salvado a un niño de ser atropellado por un camión, resultando herido en la pierna en el proceso. Ruby prometió ponerse en contacto con el ayuntamiento para ver si podían ayudarme a conseguir un apartamento más grande o ayuda financiera. Sus palabras estaban destinadas a ser reconfortantes, pero solo me recordaron lo verdaderamente sola que estaba. El día de mi alta, mis compañeras de habitación en el hospital me ayudaron a prepararme, aunque se sentía extraño ponerme maquillaje cuando mi mundo se había desmoronado. Incluso funcionarios del ayuntamiento aparecieron para tomar fotos para sus registros. Nathan, el hermano de Ruby, me esperaba abajo. Era alto y amigable, con una sonrisa notable, y me entregó flores antes de darme un abrazo reconfortante, susurrando palabras de aliento. Justo en ese momento, apareció un equipo de televisión local. Luke, de Caleb, estaba allí para historias conmovedoras sobre nuevas madres. Me preguntaron sobre mis experiencias, y forcé una sonrisa, tratando de parecer compuesta mientras me entrevistaban sobre mis primeras impresiones como madre. Después del torbellino de cámaras y preguntas, Ruby y Nathan me ayudaron a subir a un taxi, y condujimos hasta mi pequeño apartamento. Cuando finalmente entré, un profundo suspiro escapó de mis labios, seguido rápidamente por más lágrimas. ¿Cómo se supone que iba a manejar a los gemelos sola sin siquiera una cuna o un cochecito? Pero bajo el miedo y la incertidumbre, creció una feroz determinación. Report featuring me and my babies. La escena capturó el momento en que salí del hospital, un hombre con una notable cojera a mi lado. La atmósfera en la mansión Clara se volvió tensa. Clara, al ver la noticia, dejó escapar un grito de frustración. Mira, se burló. Esto prueba todo lo que sospechaba, que los gemelos son de Austin. El verdadero padre finalmente apareció. Austin, atrapado entre su amor por mí y la feroz influencia de su madre, se veía desgarrado. Quizás Evelyn solo necesita ayuda, sugirió, su voz suave e incierta. Cometimos un error, mamá. No debimos dejarla a ella y a los niños. Todavía la amo, admitió, con la culpa y el arrepentimiento grabados en su rostro. Y aún estamos casados, después de todo, agregó, tratando de reafirmar su compromiso. La ira de Clara estalló mientras lo regañaba por ser ingenuo. Esos gemelos no son bienvenidos aquí. No necesitamos hijos ajenos en nuestra casa, insistió, su sonrisa cruel. Incluso mencionó que había oído que yo estaba solicitando asistencia gubernamental. No te preocupes, dijo con una mueca. Las conexiones de tu padre en el ayuntamiento se asegurarán de que no obtenga vivienda pública. Parecía casi complacida al declarar. Esto prueba lo que siempre supe. No es más que una huérfana engañosa. Austin, como siempre, se sentía influenciado por la fuerte personalidad de su madre. Años de crianza estricta y controladora lo habían dejado incapaz de defenderse, y mucho menos de defenderme a mí.
Aunque sentía culpa y arrepentimiento, le faltaba el valor para ir en contra de los deseos de su madre, aferrándose todavía a la esperanza de que algún día pudiera regresar. Pero el destino tenía otros planes. Un día, mientras Clara comenzaba una presentación de negocios crítica frente a ejecutivos de alto nivel, una pantalla grande detrás de ella falló. En lugar de sus diapositivas pulidas, la pantalla mostró de repente una noticia. La imagen de mi rostro y el de mis bebés se proyectó ante todos, revelando nuestra historia. Las palabras de Clara se apagaron, y el silencio llenó la sala. Replay, y allí estaba, tan claro como el día, la historia de mí de pie con orgullo con mis recién nacidos gemelos, siendo abrazada por un amable extraño con una cojera. A medida que la presentación continuaba, Clara estaba mortificada. Toda la sala había visto el clip de noticias de Evelyn y sus gemelos con Nathan ayudándola en el hospital. Muchas personas reconocieron a Evelyn como la esposa de Austin, y la confusión se extendió por la audiencia. ¿Por qué no estaba Austin a su lado? ¿Quién era este otro hombre? ¿Y qué tenía que ver esto con el negocio de Clara? Dándose cuenta del error, Clara rápidamente volvió a sus diapositivas, tartamudeando una disculpa. Pero era demasiado tarde. La sala zumbaba con murmullos. Un empresario, Caleb, apenas podía contener sus pensamientos. Reconoció al hombre del video. Nathan era la misma persona que una vez salvó la vida de su hijo. Hace un año, el hijo de 8 años de Caleb había estado en un accidente de tráfico y Nathan lo había arrastrado a un lugar seguro. Aunque Caleb estaba fuera de la ciudad en ese momento, había visto las imágenes de la intersección para averiguar quién había salvado a su hijo. La cara de Nathan era inolvidable, pero nunca había aprendido su identidad desde entonces. Nathan se había ido antes de que llegaran los paramédicos, negándose incluso a recibir ayuda por sus heridas. Deseoso de agradecer a Nathan, Caleb utilizó inmediatamente sus conexiones para averiguar más. Lo que encontró lo dejó atónito. El hijo de Clara había abandonado a su esposa e hijos, dejando a Evelyn sola para enfrentar la maternidad. Decidido a ayudar, Caleb encontró la dirección de Evelyn y, sabiendo que tenía niños pequeños, compró pañales y juguetes para llevar con él. Cuando Caleb llegó a la puerta de Evelyn, ella la abrió. Exhausta y desgastada, su pálido rostro reflejaba cansancio. Pero cuando vio a Caleb, rápidamente enmascaró su sorpresa. La memoria de la partida de Austin le vino a la mente, llenándola de una mezcla de esperanza y temor. Podía decir que este visitante era alguien diferente. Pidiendo disculpas, explicó rápidamente. Necesito mantener esto breve. Los gemelos necesitan comer. Justo cuando hablaba, los bebés comenzaron a quejarse, sus llantos un recordatorio de sus días caóticos. Avergonzada, añadió. Y creo que mi guiso se está quemando. Ha sido un día difícil. Caleb se presentó y le entregó las bolsas mientras hablaba sobre Nathan, el hombre que la había ayudado. Abrumada, Evelyn sintió una mezcla de gratitud hacia Nathan, vergüenza por su situación y una pequeña chispa de esperanza. Gracias, susurró, su voz ahogada por la emoción. Nathan es el hermano de Ruby, la auxiliar de enfermería que me cuidó en el hospital. Han sido tan amables conmigo. No sé qué habría hecho sin ellos. La amargura se filtró cuando añadió. Mi esposo nos abandonó, pero sobreviviré. Dios lo juzgará a él y a su madre. Evelyn garabateó la información de contacto de Ruby y se la entregó a Caleb, con lágrimas en los ojos. Ellos están haciendo todo lo posible para ayudar. Ni siquiera puedo sacar a los bebés a dar un paseo. No tengo un cochecito. Rodeada por el desorden de la nueva maternidad y el desamor, se sentía increíblemente pequeña. Sin embargo, al mirar la cara amable de este extraño, una chispa de esperanza comenzó a surgir. Circulando. Clara, furiosa y llena de desdén, no podía soportar la idea de que su hijo estuviera tan involucrado con una chica ordinaria, como Evelyn, especialmente ahora que Nathan había entrado en escena como un nuevo apoyo.
Se sentía amenazada por la posibilidad de que su hijo y esta familia improvisada prosperaran, mientras que ella había intentado desacreditar a Evelyn en cada oportunidad. Austin, por su parte, se sentía dividido. A pesar de las palabras de su madre, no podía ignorar la conexión que había formado con Evelyn y los gemelos. Cuando finalmente se reunió con Clara, ella no tardó en lanzar comentarios despectivos. ¿Sabías que Nathan ha estado ayudando a Evelyn? Preguntó Clara, cruzando los brazos con desdén. Un hombre que la socorre. ¿No te parece un poco desesperado? Austin se sintió incómodo al escuchar el tono de su madre. Ella necesita ayuda, mamá. ¿Qué esperas que haga? ¿Que la abandone y le dé la espalda solo porque no está a la altura de tus expectativas? Clara se quedó en silencio por un momento, sorprendida por la defensa de su hijo. Pero rápidamente se recompuso, tratando de imponer su opinión. Pero no puedes estar pensando en seguir adelante con esta locura. ¿Con esta familia? ¿Y con un hombre que es una sombra de su pasado? Austin estaba cansado de las constantes críticas. Sentía que su madre no podía ver más allá de su propia arrogancia y prejuicios. Evelyn es una buena persona. Está haciendo lo mejor que puede para criar a nuestros hijos. Nathan no es un desperdicio, es un hombre que ha demostrado ser más fuerte y solidario que muchos que conozco. El aire se volvió tenso entre ellos, y Clara no pudo evitar soltar un suspiro de frustración. No estoy diciendo que no lo sea, pero... No quiero escuchar más, interrumpió Austin, su voz llena de determinación. Estoy cansado de que me digas cómo debería sentirme sobre Evelyn. Con esa afirmación, la conversación se desvió hacia el silencio, dejando a ambos en un estado de incomodidad. Austin sabía que tenía que tomar una decisión sobre su futuro, y esa decisión no incluía a su madre controladora. Mientras tanto, la vida de Evelyn se transformaba cada día. Con el apoyo de Nathan, sentía que estaba construyendo una vida más fuerte y más estable para ella y sus gemelos. Las caminatas se convirtieron en momentos de alegría, y la bondad que Nathan y Caleb ofrecían le recordaba que no estaba sola. A medida que las semanas pasaban, Evelyn comenzó a hacerse más fuerte, y su determinación de no dejar que la desesperación la consumiera se profundizaba. Sabía que podía enfrentar cualquier desafío que se presentara, y cada pequeño paso hacia adelante era un triunfo en su nuevo mundo. Pero mientras su vida se iluminaba, las sombras de Clara y Austin seguían acechando, listas para estallar en cualquier momento. Vida tomó un giro oscuro en la una vez grandiosa mansión de Clara. Mi suegra, Clara, perdió su trabajo y su esposo sufrió severas pérdidas financieras, llevando el negocio familiar al borde del colapso. Austin, incapaz de afrontar la situación, se refugió en el alcohol. Caleb lo culpaba por cada mala decisión que lo había llevado a este punto. Los recuerdos de mí lo atormentaban, llenándolo de culpa y arrepentimiento. Incluso intentó llamarme, esperando una segunda oportunidad, pero ignoré sus llamadas o colgaba, recordando cómo me había abandonado en mi momento de necesidad. La vida había cambiado radicalmente desde entonces. Mientras yo prosperaba en mi nuevo hogar, Austin se hundía más en sus propios problemas. Había tomado un camino que lo alejaba cada vez más de la familia que una vez había soñado tener. Con Nathan a mi lado, finalmente experimentaba el amor que siempre había deseado. Nathan era un espíritu afín, una persona que traía calma y paz a mi vida. Ver a los niños llamarlo papá, extendiendo sus pequeñas manos hacia él, llenaba mi corazón de una felicidad profunda. A medida que miro a mi pequeña familia, me doy cuenta de que la vida tiene formas misteriosas de operar. Desde los momentos más oscuros de la desesperación, encontré una felicidad que nunca pensé que tendría. No es la vida que había planeado, pero está llena de amor, risas y segundas oportunidades. Y realmente, no cambiaría nada. Mientras tanto, Clara y su familia enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Las paredes que alguna vez fueron testigos de su desprecio y control ahora resonaban con el silencio y la tensión. Su intento de erradicarme de la vida de Austin había fracasado, y ahora se enfrentaban a su propia ruina,
el peso de sus decisiones volviendo a atormentarlos. Al mirar hacia el futuro, me siento empoderada. La lucha por mi independencia, el viaje hacia la maternidad y el amor que he encontrado en Nathan han dado forma a una vida que realmente vale la pena vivir. Con cada día que pasa, construyo un hogar donde el amor y la aceptación son las piedras angulares, donde mis hijos crecerán libres de las sombras del pasado. La vida se había descontrolado aún más con su adicción al juego, drenando los últimos vestigios de la riqueza de su familia. Austin buscó relaciones superficiales, contratando a mujeres para llenar el vacío. Pero ninguna podía ofrecer el calor y el amor que una vez había sentido conmigo. Al ver la caída de su hijo, la ira de Clara solo creció, desesperada y delirante. Incluso sugirió a Austin que se llevaran a los niños, insistiendo en que pertenecían a su padre. Austin, ansioso por la redención, estuvo de acuerdo. Pronto me encontré en la corte luchando por mi derecho a vivir en paz con mis hijos. La ironía de la situación no se me escapó. Eran las mismas personas que una vez afirmaron que los gemelos no eran familia, ahora exigiendo la custodia. Estuve frente al juez, mi voz firme a pesar de las emociones que giraban dentro de mí. Austin no es el padre que, declaré, cada palabra cargada de verdad. Solo pido que nos dejen vivir en paz. La voz de Clara cortó la sala del tribunal, aguda y acusadora, afirmando que yo estaba impidiendo que los niños estuvieran con su padre por despecho. Incluso amenazó con pruebas de ADN, pero me mantuve firme, negándome a dejar que me manipulase. No tienes derecho, le dije, mi voz baja y resuelta. Nos abandonaste cuando más te necesitábamos. Déjanos vivir nuestras vidas en paz. Gracias al trabajo hábil del abogado que Nathan había contratado, el tribunal falló a mi favor. Mientras Clara y Austin salían, una sensación de alivio me inundó. Austin intentó detenerme al salir del tribunal, agarrándome del brazo, pero me sacudí, sintiendo solo desprecio. Suplicó perdón, diciendo que aún me amaba. Pero lo miré, mi mirada inquebrantable. Puede que no puedas olvidarme, dije con frialdad, pero no tengo deseo de recordarte. ¿Lo entiendes? Años de dolor y rabia finalmente se liberaron mientras continuaba. Nunca fuiste un esposo ni un padre, solo un niño siguiendo las órdenes de su madre. Con una claridad inesperada, añadí, y por eso te agradezco. Si no me hubieras abandonado, tal vez nunca habría conocido al hombre que realmente me valora. Enderecé mis hombros, sintiéndome más fuerte de lo que había estado en años. Esto no es un adiós, Austin. Es un adiós para siempre. Con eso, me di la vuelta y salí, saliendo a la luz del sol, finalmente capaz de respirar libremente por primera vez en mucho tiempo. El futuro se sentía brillante, lleno de posibilidades. De promesas en las semanas que siguieron, la vida de Austin se deterioró aún más. Sus deudas de juego se acumulaban y se vio envuelto con prestamistas peligrosos, hipotecando todo lo que le quedaba. Clara, envejecida y amargada, observaba impotente cómo la vida de su hijo se desmoronaba. Desesperada, urdió un plan para secuestrar a mis hijos, creyendo que de alguna manera le traería paz a su hijo. Susurró su plan a los criminales, dirigiéndolos hacia mí y los gemelos. El miedo que siguió fue algo que nunca podría haber imaginado. Un momento estaba en el parque observando a los gemelos jugar, sus risas llenando mi alma, y al siguiente, habían desaparecido, llevados por hombres con capuchas que se esfumaron con mis bebés. El sonido de los neumáticos chirriando mientras intentaba correr tras ellos me persigue hasta el día de hoy. Grité pidiendo ayuda hasta que mi voz se volvió ronca y el mundo se convirtió en un borrón de rostros y sirenas. En el hospital, los sedantes adormecieron los bordes de mi terror, pero me mantuve alerta, aferrándome a Nathan como si fuera un salvavidas. Encuéntralos, le supliqué, mi voz quebrada. No puedo vivir sin ellos. Cuando llegó el detective, me obligué a concentrarme, reproduciendo cada detalle que pudiera recordar. Por algún milagro, recordé parte de la matrícula del coche, un rayo de esperanza en un mundo que se sentía destrozado. A medida que continuaba la búsqueda, me negué a colapsar.
era madre y no me rendiría. Me volví hacia Nathan, suplicándole que me llevara al último lugar donde habían sido vistos. Aunque trató de convencerme de que me mantuviera a salvo, finalmente cedió. Viendo la feroz determinación en mis ojos, conducimos de pueblo en pueblo mostrando fotos de los gemelos y preguntando si alguien los había visto. Justo cuando la oscuridad comenzaba a caer, surgió una pista. Un guardabosques mencionó una cabaña remota en el pantano, un escondite conocido. Corrimos hacia allí, con la esperanza y el miedo chocando dentro de mí. Al acercarnos, vimos una tenue luz a través de una pequeña ventana. De repente, un disparo resonó y estalló una pelea. El guardabosques sometió a uno de los hombres y, dentro, encontramos a mis hijos aterrorizados. El hombre que decía haberlos salvado de los criminales resultó ser su rescatador, guiando a las autoridades hacia los verdaderos culpables. Con los niños a salvo, sentí una abrumadora oleada de alivio al abrazarlos, mi corazón finalmente en paz. Al final, la investigación reveló la retorcida participación de Clara. Fue enviada a una institución mental, su obsesión consumiendo su mente, mientras la vida de Austin se desmoronaba aún más al perderlo todo. Su padre falleció, el negocio familiar colapsó y Austin se quedó con nada más que sus arrepentimientos. En casa, observé a mis hijos dormir, finalmente seguros, aunque el miedo todavía persistía. Me prometí a mí misma valorar cada momento con ellos, no dar por sentado nuestro tiempo juntos. De la pesadilla, encontré fuerza, resiliencia y un profundo amor por mi pequeña familia. Un día, mientras nos reuníamos alrededor de la mesa, miré a Nathan con gratitud. Se había convertido en mi roca, mi pareja y el padre que mis hijos necesitaban. Invitamos a Eisen, el hombre que había ayudado a rescatar a los gemelos, a nuestra casa como agradecimiento. Compartió historias de su vida y, cuando Nathan le ofreció un trabajo como nuestro cuidador, Eisen aceptó humildemente, convirtiéndose en parte de nuestra pequeña familia. La vida había cerrado el círculo de maneras que nunca podría haber imaginado. Rodeada de mis hijos, mi pareja y nuevos amigos, sentí una profunda paz al ver a los gemelos jugar. Escucharles llamarme mamá me llenó con una alegría que alguna vez pensé perdida. Desde las profundidades de la desesperación, había encontrado amor, risas y un nuevo comienzo. A veces, las cosas más bellas surgen de los momentos más oscuros. Y en nuestro viaje, no solo sobrevivimos, prosperamos. Y para aquellos que escuchan nuestra historia, gracias por ser parte de nuestro viaje. Si nuestra historia te ha tocado, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.